Y es una alerta en C5N, cayeron en más de 1.900 millones de pesos las reservas del Banco Central, 1.943 millones, Julia, hablamos de 1.000 hace cuánto, 10 minutos. Ese es el dato, posiblemente la caída más elevada, me animo a decir la más elevada, quiero ir a revisar abril, mayo, junio de 2018, en la era Cambiemos en un día. Estamos hablando de un valor de 54.098 millones de dólares de reservas. Ayer mismo informábamos una caída de 909 millones de dólares y las reservas habían quedado ayer en 56.041 millones de dólares. Hoy tenemos una caída redonda prácticamente en 2.000 millones de dólares, lo adelantábamos hoy. Quiero decir algo sin tener la información porque lamentablemente el Banco Central tarda 3 días en publicarla y no la sabremos hasta el lunes, hasta el martes. Hoy había vencimiento de letes, hoy había un pago de deuda a personas humanas, la totalidad, se dice así, personas humanas, y el 15% a tenedores institucionales. Queremos saber, estoy conversando con Hacienda, con Banco Central, cuánto de esta caída de estos 1.943 millones de dólares corresponde, por ejemplo, al pago de deuda, que sería una explicación lógica, razonable. ¿Y si no es? Se vendieron en el Banco Central, por parte del Banco Central, 387 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Con lo cual, eso es parte de las ventas que está haciendo el Banco Central de manera cotidiana. Lo que resta, que no sabemos cuánto es, sí es adjudicable a lo que viene pasando ayer y a lo que estuvo pasando después de las PASO, pero se había frenado, que es retiro de depósitos. Y esa es la variable más preocupante. ¿Por tanta plata? Bueno, estamos hablando de una integración 387 de millones, digamos que es lo que están vendiendo para que no se dispare, que se dispare igual, pero sí. Pero el resto de la diferencia son 1.600 millones, 1.500 millones de dólares. Tenemos que saber de eso, cuánto fue para pagar letes y cuánto fue por retiro de depósitos. Estaría bueno que aclare también el gobierno esta información para que tampoco se sepa del otro lado o se piense del otro lado que todo es retiro de depósitos. De cualquier manera... Con esto, Julia, estamos hablando que en 20 días liquidaste las reservas. Es lo que yo estaba diciendo. Miren, el cálculo de los 20 días hábiles que yo dije hace un rato... En un mes liquidaste las reservas. Iba a razón de 1.000 millones por día, obviamente contando pago de deuda, ¿no? Con este ritmo, sin control de capitales, es lo que venimos planteando, bueno, no alcanzan las reservas. Y el gobierno lo sabe, no estamos diciendo ninguna novedad. Finalmente la discusión termina siendo por las reservas. Hicieron una parte que fue una reestructuración de deuda con algo que a mi criterio no era necesario, no había que llegar a un default selectivo, no había que empezar por un default selectivo, un default es posiblemente punto de llegada, no punto de partida en las reestructuraciones, y controlaron la sangría de dólares para pago de deuda en este último semestre del año. Lo que no controlaron es la cuenta capital y la salida de dólares por ese lado. Y eso es básicamente lo que falta controlar, en realidad lo que nunca se debió haber desregulado, si se me permite, como lo hemos dicho tantas veces, allá por diciembre de 2015. Ahora, Iván, vos fíjate que políticamente, ¿no? Hablamos de política, ¿no? A la oposición la vas esposando cada vez más en el supuesto que gane el próximo gobierno. La estás prácticamente encerrando en una cárcel. Bueno, por eso yo tengo acá lo primero que les dije cuando llegué y que la cuenta había sido, habíamos subestimado lo que podía pasar. Era, si vendieron 400, transferencias al exterior tuviste más o menos 500 en un día como hoy, a ojo, porque 2000, no tenemos datos. Hablamos de 2.000. Y más los vencimientos del ETE, yo había puesto 1.200 más o menos para ser cauteloso. Estamos hablando de... Casi 2.000. Exactamente, de 2.000. En base a esto, que es lo primero que dije cuando llegué, les digo lo segundo es, no me imagino un gobierno levantándose, o una Argentina levantándose el lunes, o llegando a las 10 de la mañana del lunes, si ustedes quieren, sin medidas de control de capitales más agresivas que la que vivimos hoy. Pero parece que no ideológicamente va en contra de sus principios. Sí, pero esto es galle como cuando... puede ser el motivo que... No quiero poner ningún argumento que pueda sonar feo, pero seamos digamos, cautos. Vos sos creyente de algo, no creyente en términos de creer en Dios o no creer en Dios, creyente. Sino crees en algo o no crees en algo y la realidad te empuja. Que tenés un tsunami. Bueno, hay algo ahí que... Igual yo tengo una gran duda, Iván, Julia, no sé quién me la puede responder. Esto que hablan de
personas o no instituciones que hayan retirado su plata. Somos cualquiera de nosotros que vamos al banco y le digo, no tengo cuenta en dólares, pero si tuviese una cuenta en dólares, voy y digo, dame Perdón, lo que tengo te tengo que del interrumpir. banco. 400 millones fueron lo que se pagó hoy de letes. 400 millones. Yo creí que iba a ser más. ¿Y el resto? Bueno, el resto tiene Hay que ver con... transferencias. ¿Es el pequeño Richter, Transferencias el al resto? exterior, vos lo Pero si contabilizás esto es una como fortuna, 1.000 y pico retiro. de millones de dólares. No, porque no Por es eso. retiro. A ver, los retiros lo que producen es lo siguiente. Por eso digo. Los bancos, los ahorristas no tenemos cuenta en el Banco Central. Los que No. tienen cuenta en el Banco Central son los bancos. Ujú. Punto número 1. ¿No? Me gustaría tener un gráfico y lo vamos explicando. Banco Central, bancos, nosotros. Los bancos, las entidades financieras, tienen una exigencia mínima de integración de sus depósitos en dólares a las reservas internacionales del Banco Central, que es de 25%. Esa exigencia mínima siempre se supera. Hay una integración que está bastante más arriba que el 25%. Cuando ocurren pedidos de billete físico de las personas humanas en las sucursales de las entidades financieras, lo que ocurre es que las entidades financieras le piden dólares al Banco Central y eso hace bajar su nivel de integración de la plata en dólares a las reservas. Por ese mecanismo caen las reservas. También puede pasar, hay momentos en donde el retiro de depósitos varía mucho menos respecto de la cantidad de dólares encajados o dólares integrados en el Banco Central. Lo que está pasando por estos días es que evidentemente algunas sucursales, o la gran mayoría, se ha quedado sin dólares en la sucursal, por ende, cada retiro de depósitos en sucursales deriva en un pedido de dólares al Banco Central e impacta directamente, básicamente, en las reservas. Ayer a la noche ya sabíamos, después de anunciar los 909 millones de dólares, que había 267 millones de dólares de pedido que le habían hecho los bancos ayer a la noche de billete físico al Banco Central para hoy a la mañana. Bueno, se van sumando, digamos, 400 de lo que eran los 2.943 vencimientos. Y bueno, pero sumando, sumando, Igual, sumando, perdón, vamos llegando. yo sacaría de la cabeza el número de 1.940 millones porque tenés, insisto, vendieron 400 palos, tenés 400 de letes, 800. no sabemos cuánto hay de transferencias al exterior y el resto es retiro de depósitos. Eso es esto que explicaba Julia de los Exacto. bancos pidiendo Pero dinero al pero central. es una fortuna. Sí, pero no sabemos, o sea, yo por lo menos en realidad no sé cuánto es de retiro de depósitos. Lo que pasa es que lo que me dicen a mí es que tiene que haber un control necesariamente para que el lunes esto no se A mí haga. me dicen exactamente lo que este fin de semana hay que definir algo. Si no, no se puede arrancar la semana que viene. Pensémoslo de otra manera, si hoy fue peor que ayer, y como me decía a mí esta persona que... El lunes va a ser peor que hoy. El lunes va a ser peor que hoy, y el martes va a ser peor que el lunes, ¿cuántas ruedas, porque esto se espiraliza... Resiste esto. Claro, pues no son... Es decir, yo entiendo lo de la matemática de 20 por 1000. Sí, Ahora, sí. esto es mucho menos, porque si se espiraliza y se agrava la situación, esto por el lado de la actualidad. Por el otro lado, mi sensación es que las declaraciones hoy de Alberto Fernández en el Wall Street Journal lo que hicieron fue decirle al gobierno: paren de quemar reservas, pongan un control de capitales ya mismo, porque además esto lo tiene que entender cualquier persona que está del otro lado. A Alberto Fernández, en términos de conveniencia, no le conviene asumir con el Banco Central vacío No, y obvio con una que no. situación. Es decir, la corrección de precios, para llamarlo de alguna manera, ya se hizo, y esta es una situación, por decirlo de alguna manera... ¿Consecuencia de? Sí, consecuencia. No, digo, en la que no sería el peor de los escenarios. Ahora, si se agrava esto, es un escenario malísimo para el presidente que venga a asumir. Entonces, bueno, en fin, esperemos que estemos bien informados y que el lunes haya alguna medida en virtud de lo que pasó el día de hoy.